¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo. Ahí estamos, Fernando, ya estamos en vivo y en directo, ya te está viendo la gente ahora mismo. Gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Mil disculpas por alguna situación ajena a nosotros que no se pudo concretar en días pasados, pero lo importante es que ya estamos acá para analizar lo que pasa en la coyuntura nacional. Y te consulto directo lo que tenía en portada del programa del día de hoy. ¿Puede o debe terminar el periodo Guillermo Lasso? Bienvenido, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Pues sí, debe, más que puede, debe, porque es una obligación, yo creo que moral, ¿no? Debería estar completamente consciente del rechazo que ha recibido en las últimas elecciones y la consulta mañosa que él promovió fue un estrepitoso fracaso. Quería atornillarse en el poder, obtener algo de oxígeno de cara a los próximos 2 años y ha sido completamente negada esa posibilidad, ¿no? Y al mismo tiempo, pues vemos cuál es el acoso de los casos de corrupción en torno a su gobierno. Entonces, yo diría que debe de irse porque es claramente rechazado y al mismo tiempo también las cifras de cumplimiento del programa electoral, las cifras sociales, hasta la producción petrolera ha bajado. Claro. Es decir, todo está saliendo al revés. Y no hablemos de que se ha quintuplicado la delincuencia. Entonces, sí, por favor, que se vaya. Pero sabe, bueno, es lo que de pronto uno puede creer, pero las circunstancias dentro del análisis, ¿crees que se pueda configurar? El otro día escuchábamos al asambleísta Jaramillo decir que lamentablemente pues puede ocurrir lo que sea, pero votos no van a existir. Decía él que muchos asambleístas no van a perderse estos 2 añitos porque algunos nunca más en su vida regresarán a este tipo de puestos. Aun cuando deba terminar, o sea, cuando debería por responsabilidad dar un paso al costado, ¿las condiciones de país crees que pueda darse esta salida o definitivamente ahí al aguante el país 2 años más? Bueno, veamos cuáles son las posibilidades concretas que existen, ¿no? Por un lado, tú ya has mencionado la imposibilidad de que se consigan los votos necesarios en la Asamblea para que se pueda producir, se pueda salir del Poder Ejecutivo, ¿no? Ujú. Vale. Porque efectivamente hay un chiripero que no va a revalidar y ser asambleísta es chévere. Otra posibilidad sería, si seguimos con los mecanismos de tipo jurídico, ¿no? Ujú. Aunque eso es en realidad sobre todo un hecho político, la posibilidad de un revocatorio. Ujú. Claro, hay que empezar a hacerlo. Y ahí el problema también es político, porque al final lo que ocurre es que las autoridades que estarían encargadas de llevar a cabo pues, la validación de las firmas probablemente van a hacer lo mismo que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno y durante el gobierno también de Guillermo Lasso, que archiven las causas, que dilaten todo lo que puedan los plazos, porque saben que además, tras la salida de Guillermo Lasso, se reconfigura completamente el Estado y, por lo tanto, eso daría lugar a que mucha gente también en otras instituciones, pues sus mandatos terminen, ¿no? Ujú. Y la tercera opción es la de carácter netamente político, es decir, que la presión social le haga entender al presidente lo que ya se le ha dicho en las urnas, ¿no? Y eso es otra posibilidad, porque ya hemos visto cómo los líderes indígenas están empezando a hablar de volver a movilizaciones, de que no se están cumpliendo los compromisos con los cuales el Poder Ejecutivo teóricamente había llegado con ellos, que están haciendo esa operación tortuga de ir dilatando los plazos para que no pase nada, para que parezca que está pasando cosas, pero no pase nada. Y entonces todo eso creo que puede configurar un momento de tensión social, ya que han acabado también las elecciones y que también han acabado los carnavales y que de nuevo pues se pudiera volver a manifestaciones, protestas que den lugar a la salida, ¿no? Entonces sería un poco así el escenario. Y aún así, Fernando, por ejemplo, hemos escuchado autoridades que no están avalando el asunto. Por ejemplo, escuchamos a Paola, escuchábamos a Pavel y dicen no es el momento. Y tanto así que incluso el propio Leonidas ha dicho, todavía no hemos hablado de paro, pero vamos a una movilización. ¿Por qué piensas que podría estar pasando esta situación de las nuevas autoridades? Yo creo que todavía hay una reconfiguración del poder después de las seccionales, ¿no? Es decir, obviamente a Pavel no le interesa tener la Quito completamente en llamas, ¿no? Claro.
momento de confrontación. A él lo que le interesa en este momento pues es, bueno, vale, cuáles son los autobuses que vamos a adquirir, cuáles son los plazos para abrir el metro, cómo está la situación de la alcaldía, hagamos una transición ordenada. Claro, eso yo lo entiendo, ¿no? Y probablemente también los indígenas quieren agotar todas las vías posibles para el cumplimiento de los compromisos, porque saben que además una nueva confrontación va a dar lugar a la salida del presidente. No sabemos tampoco a qué coste, ¿no? Porque entendemos que las fuerzas de seguridad del Estado, bajo estos gobiernos de derecha, al igual que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno, son altamente represivos, ¿no? Y por supuesto, un presidente de derechas que se ve acorralado, que sabe que las alternativas a su gobierno va a ser un gobierno de izquierdas, que la élite que apoya al actual gobierno se ve también amenazada porque no sabe, hay una gran incertidumbre para sus negocios y para su status quo después de la salida de Lasso, y eso puede dar lugar, por supuesto, a unas represalias y a una opresión y uso indebido de la fuerza todavía mayor al que dio lugar a lo que ha sido calificado por organismos internacionales y la Defensoría del Pueblo como crímenes de lesa humanidad después de las protestas de octubre del 2019, ¿no? Pero sería una manera también de cristalizar la protesta de octubre del 2019, haciendo realmente un cambio de gobierno a un gobierno que tenga posiciones sociales mucho más sensibles, ¿no? Como además se ve que en el país o bien se opta mayoritariamente o por la Revolución Ciudadana y en segundo lugar por Pachacuti, que en Claro, que principio son las dos fuerzas. que son dos fuerzas de izquierdas, ¿no? Con una agenda social fuerte y una agenda social seria. Entonces, bueno, supongo que todavía se quiere ser cauteloso, ¿no? Claro. Porque la alternativa a una salida ordenada del poder de Guillermo Lasso, pues puede tener también consecuencias impredecibles. ¿Sabe qué, Fernando? Termina siendo bastante irónico el panorama porque si bien es cierto, aunque el presidente no esté removido, fue una indirecta, bastante directa, el hecho de haber perdido la consulta popular. Fue una cachetada, una bofetada y le dijeron al presidente, ya usted no goza de nuestra aceptación, le hemos retirado el poder, básicamente. Pero es irónico porque tal vez, y te lo consulto desde lo político, la oposición o actores que ya están pensando en el 25, de pronto tampoco les conviene confrontar tanto y más o menos así como que se siga quemando este señor, porque en el 2025 podemos retomar. ¿Crees tú que podría hacer algún cálculo esta situación? Bueno, a ver, puede que exista siempre un calco político, ¿no? Es decir, primero, porque tenemos todavía a mucha gente ocupada en la reconfiguración del poder seccional. Veamos que hasta mayo 24 no toman posesión. Claro, recién en mayo, sí. Ha habido Guayas y Guayaquil cambian de manos por primera vez en 30 años. Claro. Entonces, obviamente, ahí hay que ver qué ha ocurrido y eso va a ser, de nuevo, en sí mismo, eso es casi que el cambio de mando de un país, ¿no? Claro. Por la importancia económica como poblacional que tiene Guayas y Guayaquil. Igual en otro montón de plazas muy importantes, ¿no? Sorpresas tan agradables como que J. Lloret haya obtenido la prefectura de Azuay. Entonces, claro, ahora hay un problema, entre comillas, de hacerse cargo y hacerse cargo de la mejor forma de esas plazas, ¿no? Igual, hay otro tema muy importante en disputa que le puede dar ya un vuelco al país, como es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿no? También. Con 3 personas, una masa crítica, una minoría, pero bastante pesada dentro del Consejo, que va a tener unas posturas muy claras de lo que se debería hacer y de cómo se deben de nombrar los organismos de control y de cómo se debe de reinstitucionalizar el Ecuador, ¿no? Que es otro grandísimo problema. Entonces, claro, ya hay un poder real que se ha obtenido y, por supuesto, sigue ocurriendo la articulación de políticas dentro de la Asamblea, que obviamente las fuerzas de la Revolución Ciudadana están ocupadas en eso, Claro. es decir, en reinstitucionalizar el país y los distintos lugares en donde han obtenido poder. Más o menos lo que podríamos interpretar, más o menos, si es que llegara a pasar este tema de las manifestaciones, quedaría en exclusiva decisión de los grupos sociales que algunos están configurando, ya algunos van a salir a decir
incluso que Lasso renuncie, o en este caso si la dirigencia de la CONAIE así lo determina. Pero es totalmente razonable, es verdad que se está viendo esta situación, porque creería yo que, como tú lo dices, haber ganado ya Guayaquil ya de por sí es un gran logro. Y sí me gustaría que nos des tu lectura, aunque ya han pasado 2 o 3 semanas, pero sí me gustaría tu lectura de qué pasó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió en Guayaquil y en Guayas, que se acabó el Partido Social Cristiano por ahora? Bueno, y después un último tema, Nelson, que yo creo que también es fundamental para ir reconfigurando lo que es el objetivo de obtener la presidencia por parte de la Revolución Ciudadana, ¿no? ¿Cuál es el objetivo Claro, principal? El objetivo principal es que vuelva Rafael Correa. claro. Lo has dicho así. Claro, no, está claro. Sí, sí, Entonces, no. para eso hay que también ver con el desbarajuste jurídico actual, ¿no? Que parece que pareciera que el Poder Judicial quiere convertir el Ecuador en Perú, ¿no? Ya no es venezolанizar. Venezolанizar en el mal sentido de la palabra ya lo ha hecho Lasso, ¿no? Pero ahora pareciera que el Poder Judicial quiere meternos en un marasmo tan complejo como el que ocurre en el Perú, ¿no? Con una incidencia de una politización del Poder Judicial que da miedo, ¿no? Que da miedo. Bueno, y después lo otro, bueno, yo creo que ya tocaba ese cambio porque pareciera muy desgastado, ¿no? El Partido Social Cristiano. Es decir, los líderes creo que marcan su impronta también en cualquier tipo de gestión, ya sea local, ya sea seccional o nacional, ¿no? Y la impronta que personajes históricos con muchas observaciones, ¿no? Pero que pareciera que agradaron muchísimo a los ciudadanos de Guayaquil, como habían sido Febres Cordero, como habían sido Nebot, pues claro, no estuvieron para nada en acuerdo con que una persona que te manda a bloquear aeropuertos, que deja muertos por las calles, que se casa a los hippies y cuando la gente lo está pasando fatal, le están matando en la calle, pues que siga gobernando, ¿no? Entonces yo creo que ese desgaste por un liderazgo muy, muy, muy desatinado, pues es lo que hizo el recambio generacional histórico en Guayaquil. Pero también llama mucho la atención porque, por ejemplo, uno pensara o pensaría que efectivamente cambiar el rumbo podría ser bueno, que es lo que parecería quiso hacer Cynthia Viteri, ¿no? Alejarse de la imagen de Nebot, alejarse de Febres Cordero y tal vez decir, bueno, esto está nuevo, esto está chévere, pero no funcionó. Es decir, seguimos, es que es irónico, decimos que queremos renovar. La señora se renovó, pero al parecer para mal, no compaginó, o es que se pudo más en los temas judiciales y legales que no supo responder, más que el cambio de estética. Yo creo que es una mezcla de ambos factores, ¿no? Por un lado, estamos en la era de la imagen y por lo tanto es muy importante cuidar esa imagen. Recordemos esa imagen de Cynthia, por ejemplo, cuando se presenta a distintos cargos de elección popular, parecía la madre de los ecuatorianos, ¿no? Esa era un Claro. poco la imagen que quería proyectar. Y cuando llegó al poder se convirtió en la hija rebelde, ¿no? Por no poner otros apelativos un Ah, poco más claro. positivos. Entonces, claro, eso primero que desorienta, ¿no? Primero vamos a ver, ¿usted que es la madre que nos va a cuidar o es la hija rebelde que nos quiere invitar a una discoteca, ¿no? Y después también pues hay un problema de gestión, ¿no? Es decir, se ha tenido 4 años para continuar con una serie de modelos exitosos y al final, pues bueno, parece que tampoco la gente ha entrado por ahí, ¿no? Entonces yo creo que ambos factores han sido importantes, ¿no? Yo creo que la gente no olvida esa pésima gestión de la pandemia que hubo en Claro. Guayaquil, ¿no? De las imágenes, probablemente las imágenes más crudas a nivel mundial, las hemos visto en primer lugar en Guayaquil, ¿no? Después han habido otros países como la India, como Brasil, que también se han puesto a la par de Guayaquil, ¿no? Yo creo que eso dejó una huella importante en la gente, ¿no? Y después eso, una serie de políticas que tampoco han calado, han llegado a calar, y una campaña final, ¿no? Una campaña política por la revalidación de su candidatura como alcaldesa de Guayaquil, que también ha dejado muchísimo que desear, ¿no? Claro, por el Y tema de lo la que te digo, cerveza, el ¿no? pollo, todo La eso, ¿no? imagen es muy... Sí, por ejemplo, ¿no? Temas así que invitan a pensar, ¿me está llamando idiota? O sea, ¿me está llamando idiota a mí como ciudadano?
Entonces, creo que todo eso es importante, ¿no? Y de nuevo, estamos en la sociedad de la imagen y creo que ha habido imágenes muy importantes para muchos políticos que les han totalmente dinamitado, ¿no? Sus Ujú. carreras. Y creo que su boda también contribuyó mucho a convertirse en un pasquín, ¿no? Una fanfarria, en algo objeto de broma, pero al Ujú. mismo tiempo en una realidad muy dura, ¿no? Es decir, ¿cómo haces esas cosas? O sea, no estamos en la alcaldía de Estocolmo, Ujú. ¿no? Estamos en la alcaldía de Guayaquil, Ujú. que estamos en la lista de las 50 ciudades Ah, más sí. peligrosas y eso está ocurriendo ahora. Y Ujú. usted hace este tipo de puestas en escena. Entonces, claro, de nuevo, la gente no es tonta, ¿no? No es tonta y creo que hemos evolucionado muchísimo ahora en el tema de poder elegir, porque uno creyera y dijo, bueno, sí, ya la cervecita va a calar, así sea con un voto, va a terminar ganando, pero el resultado fue totalmente diferente. ¿Cuál es el reto ahora de Revolución Ciudadana que retoma el poder, vuelve con mucha fuerza, gana sectores históricos y teniendo el antecedente de lo que ha ocurrido con la señora Viteri en muchos otros sectores, ¿cuál es el reto que tiene ahora Revolución Ciudadana partiendo, Fernando, de que la gente no olvida? Porque antes decía la gente olvida, ¿no? La gente no tiene memoria. Pero no, la gente no olvida lo que acabas de decir, lo que pasó en pandemia, las pocas respuestas ante la justicia, la soberbia de la alcaldesa diciendo vengan, métanme preso cuando cerró el aeropuerto, la votación para cuando salvaron a Lazo, que según el socialcristianismo dijo nos pasó factura. ¿Cómo administrar este poder que retoma Revolución Ciudadana para no caer en estos errores y luego en un año, 2 años, le pase factura? Bueno, ese es el gran reto, ¿no, Nelson? Que tiene la Revolución Ciudadana. Yo creo que hay que seguir un poco también la estela de lo que han sido las prefecturas de Paola en Ah, claro. Pichincha, de Leonardo Orlando en Manabí, ¿no? Fíjate que Leonardo Orlando gana con un 28% y ahora revalida con un 43%. Paola obtiene una cifra parecida a la anterior, pero claro, a Paola la Claro, persecución ha sido, chica. vamos, ¿no? Y además también recordemos que Guillermo Lasso gana gracias a Pichincha y a Quito la presidencia. Y ahora Quito y Pichincha son de la Revolución Ciudadana. Obviamente porque hay una gran dispersión de votos, no lo podemos olvidar. Pero eso en los casos muy locales también de Pichincha y Quito. Yo creo que demostrar, ¿no? El reto de la Revolución Ciudadana es demostrar que a nivel local también se puede ser revolución ciudadana. Que Claro. a nivel local también se pueden descender niveles de inseguridad, que se pueden desarrollar políticas sociales, que se pueden cumplir esos ambiciosos programas electorales de protección de la ciudadanía, de protección de los más vulnerables, de ponerle un freno a la delincuencia, ¿no? Si eso lo logra la Revolución Ciudadana, va a tener una autopista de 4 carriles como la que comunica Quito con la Tacunga para poder llegar A la a la presidencia. presidencia en el año 2025, porque la gente quiere eso, quiere respuestas y quiere salir, ¿no? Del actual desastre en el que nos han sumido los dos últimos gobiernos y el actual, el primero, ¿no? Y eso yo creo que también es importante para demostrar eso, de que sí se puede, ¿no? Yo creo que además cuadros de altísimo nivel han llegado a lugares tan importantes como bueno, Marcela en Guayas, ya hemos juntado a Leonardo Orlando, a Paola Pavón, a J. Lloret, a Pavel. Entonces, yo creo que gente de altísima calidad, es decir, creo que los mejores cuadros o de los mejores cuadros que se quedaron en el país porque no tuvieron que sufrir suficiente persecución como para tener que irse, ¿no? Van a estar al frente de lugares importantes y ahí ellos tienen que demostrar que sí se puede, ¿no? Que las políticas de Rafael Correa también se pueden hacer a nivel local y seccional. Fernando, sácame de una duda, no sé si yo estoy en lo correcto, pero Revolución Ciudadana es la primera vez que capta el poder local en mayor proporción. Primera consulta, no sé si esto es real, porque parecería ser que fue los 10 años de Correa en poder absoluto de presidencia, pero creo que no en lo local. Te consulto eso. Y segunda consulta, cuando tú dices se prepara el regreso de Correa, es la interpretación del voto y de la victoria porque la gente dijo y creyó en el eslogan antes estábamos mejor y la gente le está diciendo a las autoridades, al país con la victoria del no, hey, queremos que regrese Correa. Va, empiezo si quieres por la segunda pregunta. Dale. A ver,
Yo estaba en varios rallies, ¿no? En varios actos de campaña de Revolución Ciudadana en varios lugares del país durante estas últimas elecciones. Y si tú mencionas la palabra Rafael Correa, la gente se desvive. Claro, eso es. O sea, porque además esa palabra, ¿no? Ese nombre tiene endosado una carga emotiva muy importante. Ujú. Porque efectivamente antes estábamos mejor es algo absolutamente cierto y objetivo. Por mucho que la realidad publicada de los medios de comunicación nos quiso hacer pensar lo contrario, ¿no? Ujú. De nuevo, la gente no es tonta. A mí me Ujú. puedes decir que en Venezuela se están muriendo de hambre, porque yo no estoy en Venezuela. Pero a mí no me puedes decir que durante Rafael Correa nos estábamos muriendo de hambre, porque aquí Claro, vivíamos, claro. ¿no? Y porque la Sí. gente comía mejor y porque la gente se sentía segura y porque la gente estaba mejor, ¿no? Entonces, hay una gran dificultad también para manipular una realidad pasada en que además la gente ve con muchísima añoranza. Entonces, bueno, eso por un lado. En cuanto a entonces, Rafael Correa realmente es el dinamizador de la Revolución Ciudadana, pero por todo el endoso emotivo que tiene lo que Rafael Correa significa. Y en relación a la victoria histórica, pues sí, efectivamente. Y además yo creo la Revolución Ciudadana debería de aprender muchísimas lecciones de lo que ha ocurrido en estas elecciones, ¿no? Fíjate que en el año 2019, bueno, ni siquiera tenían partido político propio, ¿no? Recordemos cómo fue aquello, ¿no? De la lista 5 que in extremis, con nocturnidad, alevosía, y el último día se pudo inscribir el partido, ni siquiera había candidatos, era el momento de mayor persecución, o sea, de una persecución realmente que no se veía desde las persecuciones al Partido Comunista en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Lo que ocurría en el Cono Sur durante la Operación Cóndor. O sea, esto es real. O sea, aquí hay que hacer además una revisión histórica de lo que ha ocurrido, porque esto que ha ocurrido aquí es muy fuerte. Claro, y en aquella época el Partido Comunista en aquellos países tenía un 10%, pero aquí la Revolución Ciudadana se ha demostrado elección tras elección que es la fuerza más votada. Claro. Incluso en aquellas elecciones se llegaron a obtener, aunque solamente se presentaron a 10 prefecturas, se llegaron a obtener dos prefecturas Dos. importantes, Pincha Y y Manaví. Manabí. Entonces, durante los 10 años de Correa nunca hubo una victoria como la que se ha vivido en estas elecciones, en todos los niveles, en el nivel local y en el nivel seccional. Y fíjate que además es la primera vez que no se van, o sea, ha habido algunas alianzas puntuales, ¿no? Pero no ha habido ese jueguito de las alianzas como ocurrió, por ejemplo, en el año 2014 con Avanza, en el que al final Avanza fue el partido más votado y con diferencia. Entonces, creo que esto de nuevo, en muchos sentidos, demuestra que claramente se quiere que vuelva la Revolución Ciudadana, porque ni cuando la Revolución Ciudadana gobernaba tenía los resultados que ha tenido hasta ahora, Claro. y, y después también nos tiene que demostrar que hay que poner a los mejores cuadros para cada una de las batallas que se vayan a librar, ¿no? Es decir, da igual cuán grande o pequeño sea el municipio, debes de colocar a cuadros, a tus cuadros, y a los mejores cuadros posibles. Por cierto, que no hay que dejar de recordar el caso de Omar Menéndez en el Ah, sí, municipio de... terrible. Cuidado, 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 porque de nuevo, no solamente hemos ido por persecución política, sino que incluso se está empezando a aplicar una política de exterminio en algunos casos, como la de Unión Patriótica en Colombia, que ya sabemos que actualmente se está revisando ese caso de lo que ocurrió, de los crímenes de lesa humanidad que se produjeron en aquel país. Entonces, cuidado, ¿no? Porque lo que ha sufrido la Revolución Ciudadana ha sido muy fuerte, ¿no? Además, también, no solamente la persecución de sus cuadros políticos, sino incluso de funcionarios de medio y bajo nivel que han sido expulsados de sus trabajos, que han sido vilipendiados. Se ha hablado en este país en titulares de medios de comunicación que no han censurado esas declaraciones de políticos de purga del Estado de correístas. O sea, aquí se han sufrido cosas muy fuertes, ¿no? Ujú. Y ahí está el país hecho polvo y la Y gente clamando que vuelva a la ciudadana. claro, y eso es un claro ejemplo de que no termina siendo tan real lo que nos cuentan los medios nacionales, los grandes, los influencers o los opinólogos, de que la política o los periodistas sentencian y creen que es algo cierto. De hecho, veíamos cómo se hacía eco de un exit poll totalmente errado, que me parece loco que hoy te hablen de fraude. Estamos viendo a un señor
más como un personaje político. Hablo del señor Blasco Peña Herrera, que está saliendo a pelear y decir que hubo fraude y que quiere que revise. Nadie está saliendo a decir, ni el señor Nebot. Nebot lo aceptó a regañadientes y con dolor. Y hoy tenemos un señor que dice fraude. ¿Qué piensas de eso, Fernando? Bueno, y después lo de Pita, ¿no? Que Y lo de primero Pita, por supuesto. le Pita, primero Fernando Villavicencio la acusa de correísta y al día siguiente habla de Increíble. una habitación de cómputo o una organización de cómputo paralelo. O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿a qué nivel de...? Esto ya es una mofa, porque realmente parece que es un cómic lo que leemos a veces, ¿no? Cuando vemos los medios de comunicación, el comportamiento de los medios, pareciera que no estamos leyendo la realidad, de que son mofas, bufones, pero no, pero está ocurriendo, es real, ¿no? Entonces, bueno, nada, está todo patas arriba, ¿no? Por eso tiene que haber, yo creo que por eso la gente también, de nuevo, una vez más, por enésima vez lo repito, quiere un cambio y un cambio sustantivo, porque esto no tiene sentido. Ese tipo de políticos que no nos enteramos muy bien si es que se dedican al humor o si realmente están operando cargos reales de toma de decisiones. Y desde luego, pues la situación de destrucción en la que se encuentra el país, ¿no? Y claro, obviamente, si tienes a bufones en los puestos de toma de decisiones, pues esto es lo que pasa, que tienes el país destruido. Fernando Casado, muchísimas gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros para analizar lo que pasa. Esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir tomándole el pulso a lo que ocurre en este país. Tus palabras para despedirnos. Bueno, Nelson, muchísimas gracias por la invitación. Pues nada, yo espero que las gratas noticias que creo que han supuesto estas elecciones del 5 de febrero, pues al final sí se conviertan en políticas públicas Claro. en las que se demuestre que las personas más capaces en este país pues tienen nombre y apellido, ¿no? Revolución Ciudadana. Ojalá que así sea por el bien de la gente, porque es lo que más se desea, bienestar, tranquilidad, trabajo. Gracias, Fernando. Nos vemos. Chau, chau. Chao, mi hermano. Muy bien, ahí estuvo Fernando Casado en esta primera entrevista.